Te habla Oscar. La economía mundial está a punto de entrar en una crisis muy profunda. Los signos son muy claros y los mercados están cayendo sin fondo. Muchas economías en el mundo se están deteniendo y empezando a caer. En este video te lo explico. No olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 100,000 suscriptores en este canal. Todo está indicado que una nueva crisis mundial está a punto de suceder. Sin embargo, nadie explica el porqué. Hoy te lo explico. Uno de los eventos más importantes que está poniendo la economía mundial en alerta es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, además de las diferentes guerras comerciales que están ocurriendo entre otros países. Desde la llegada de la presidencia de Donald Trump, en enero de 2017, empezó con una retórica bastante a favor de castigar los países que no estén beneficiando a Estados Unidos. Por ejemplo, durante la campaña tuvo una retórica muy fuerte anti-China y anti-México. Esto se hizo realidad. Actualmente el gobierno de Donald Trump ha impuesto aranceles en $550 mil millones en productos chinos importados a Estados Unidos, lo que hace el 100% de las importaciones chinas hacia Estados Unidos. En represalia, China ha impuesto aranceles en $185 mil millones de productos estadounidenses importados a China, pero esta no ha sido la única medida que el gobierno de Donald Trump ha tomado en contra de China, sino que también se ha prohibido la compra de productos de la gigante tecnológica china Huawei por parte del gobierno estadounidense. Esto quiere decir que ninguna dependencia del gobierno de los Estados Unidos podrá comprar tecnología Huawei, ya que el presidente Donald Trump dijo que según inteligencia de Estados Unidos, China estaría usando estos productos para espiar, además de prohibirle a compañías estadounidenses como Google hacer negocios con esta empresa. Por todas estas acciones, empresas que hacen negocios en China como Apple y otras se han visto completamente afectadas y han sufrido incluso caída en bolsa de valores estadounidenses. Además, compañías chinas que tenían negocios en Estados Unidos también han sufrido grandes caídas. En enero de 2019, por ejemplo, en la bolsa de valores de Hong Kong, grandes empresas chinas perdieron en cuestión de días cerca de $5,000 millones. Esto debido al pánico que tienen los inversores ahora que las compañías tendrán que gastar más dinero para comerciar sus productos en otros mercados. Esta guerra comercial empezó en marzo de 2018, por lo cual la economía que se ha visto más afectada ha sido la economía china. Esto lo podemos ver en los datos económicos de este país en 2018, donde en China, por ejemplo, se da la primera vez en décadas que la venta de automóviles empieza a caer. Cae un 6% a comparación del 2017 y esta es la primera vez que ocurre desde 1990. Esto es alarmante, ya que China ocupa las ventas de automóviles como un indicador de estabilidad financiera de sus ciudadanos y la confianza de que estos mismos tienen que la economía de su país irá bien en los siguientes años. Otro indicador que los ciudadanos chinos ven que la economía de su país está empezando a torcer es el hecho que han habido una fuga de capitales por parte de los ciudadanos chinos en los últimos meses. Ciudadanos chinos están sacando fortunas enteras para comprar bienes raíces en países donde sí hay seguridad jurídica como Canadá, Estados Unidos, España, etc. Incluso el propio gobierno chino se ha dado cuenta que la situación es un problema y puso unas leyes muy restrictivas para hacer compras de bienes raíces en el extranjero por parte de ciudadanos chinos, pero parece que esto no impide a los ciudadanos sacar su dinero, porque siguen sacando miles y miles de dólares para comprar bienes raíces y tener por lo menos algo de dinero guardado en forma de inversión de bienes raíces en otros países por si las cosas se ponen peor. El gobierno chino se propuso en 2017 que para el año 2018 la economía debía crecer un 7.5%. Sin embargo, eso no ha estado ni cerca. El 2018 cerró con un crecimiento del 6.4% de la economía china. Esto ya nos da una idea de la desaceleración de la economía china e incluso algunos expertos dicen que este número dado por el gobierno de China está maquillado para no hacer creer al mundo que están cayendo como economía, porque ya tienen cientos de compañías de todo el mundo huyendo de China hacia otros países. Y como si no fuera poco, el gobierno chino ahora se enfrenta a las protestas en Hong Kong. Hay que recordar que Hong Kong es el mayor mercado financiero de China y la bolsa más importante de este país, por lo que las protestas y las medidas que el gobierno chino está tomando para reprimirlas tienen también un efecto negativo en las bolsas de valores y puedan llevar a China a una masiva huida de capitales de Hong Kong si las cosas no se solucionan pronto.
En segundo lugar, tenemos la posible crisis de la Unión Europea. Esto ha sido posible ya que han habido grandes eventos en la Unión Europea muy recientemente. La primera es la recesión que ya se vive en Italia, donde 2 trimestres de 2018 fueron de decrecimiento, es decir, caída en su Producto Interno Bruto. Este es el primer país que empezó a dar señales de que algo no va bien, sobre todo cuando tenemos en cuenta que Italia es la cuarta economía más grande de toda la Unión Europea. Además que está habiendo pánico en Italia porque la deuda de este país es cada vez más grande y hay miedo de que este país no pueda pagar su deuda en los próximos años. La otra economía que no está dando buenas señales es la economía alemana, que ha caído en el segundo cuatrimestre de 2019 un 0.1%. Esto se debe a que la Unión Europea recientemente aprobó una nueva ley anticontaminación que dejó a los automóviles fabricados en Alemania muy afectados, ya que estos son propulsados en su mayoría por diésel, que estaría cada vez siendo más restringida en la Unión Europea, mientras que otros países como Noruega están empezando a fabricar muchos automóviles eléctricos y la venta de automóviles eléctricos está creciendo de una manera sorprendente en Europa. Por lo tanto, la economía más grande de la Unión Europea, como la es la economía alemana, ha visto que su mayor industria, la industria automotriz, cae un 8%. Otra cosa que estaría afectando a Alemania es algo que ya mencionamos, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Como dije hace unos minutos, la venta de automóviles está cayendo en China y China es uno de los países que más le compra automóviles a Alemania, por lo que podemos ver que la mayor industria alemana está en serios problemas. Solo Alemania e Italia representan juntas el 32% del PIB de la Unión Europea, por lo que podemos ver que ya una gran parte de la economía europea está entrando en recesión y todo parecería ponerse muchísimo peor con el siguiente punto, el Brexit. La primera ministra Theresa May renunció a su cargo recientemente, a pesar de que había ganado unas elecciones recientemente, más específicamente en 2017. Ella renunció a su cargo luego de declararse incompetente de lograr un acuerdo en el Parlamento del Reino Unido para llevar a cabo un Brexit. En su lugar entró Boris Johnson, el nuevo primer ministro, quien no está buscando un acuerdo para llevar a cabo el Brexit, sino que él mismo ha dicho que en el Reino Unido habrá Brexit haya o no haya acuerdo y la fecha límite para llegar a un acuerdo es el 31 de octubre. Si será un Brexit duro, es decir, un Brexit sin acuerdo, esto llevaría a un shock en la economía europea, lo que podría causar una caída muy fuerte en las diferentes bolsas de valores de la zona europea y afectar severamente la economía del Reino Unido, que es actualmente la segunda economía más grande de todo el continente europeo, solo detrás de la alemana, y además es la sexta economía más grande del mundo. Así que si una fuerte caída en las bolsas de valores de este país ocurriera, no pasaría desapercibidas por el resto del mundo, además de llevarse consigo una parte de la economía europea. Pero además de esto, ¿cómo se vería afectada la economía británica como resultado de un Brexit duro? Pues de inmediato entrarían en vigor aranceles de en promedio 36% con sus principales socios comerciales, como lo son los países de la Unión Europea. Además, el Banco Central Europeo ha sonado las alarmas y ha dicho que la economía británica podría caer entre un 4 y un 7%. Recordemos, el Reino Unido es la sexta economía del mundo. Esto sería desastroso, además de que la libra esterlina podría depreciarse en un 25%. El desempleo por todas las compañías de la Unión Europea, que seguramente se irían de nuevo a otro país dentro de la Unión Europea, aumentaría un 7%. Tanto es el pavor que tienen muchos de que esto ocurra que la monarquía de Inglaterra tiene un plan ya, por si se generaran protestas masivas en las calles por parte de ciudadanos del Reino Unido por una posible caída enorme en la economía, para evacuar a la reina de Inglaterra y a los miembros de la realeza hacia un lugar seguro. Este miedo no viene solo, sino que es fundamentado en los chalecos amarillos de Francia, que hasta hace poco se habían tranquilizado, pero recientemente durante las últimas semanas se han avivado las protestas de los chalecos amarillos en Francia, de nuevo, por lo que parece que la economía no va bien para la mayoría de los franceses. Y como si no fuera poco, Estados Unidos ya puso sanciones al acero y aluminio que se fabrica en Europa, de entre el 10 y el 25%. Además, la Unión Europea se está poniendo en alerta, ya que Estados Unidos quiere imponer aranceles en su empresa aeroespacial más importante, como lo es la Airbus. El Wall Street Journal reporta que sería una maniobra de Estados Unidos para beneficiar a la estadounidense Boeing, quien tuvo este año escándalos por defectos en la fabricación del modelo Boeing 737 MAX. Esto, por supuesto, traería en Europa afectaciones a miles de personas empleadas por Airbus y sus inversores.
En tercer lugar están los problemas económicos en Latinoamérica, más específicamente en Venezuela y Argentina, aunque hay preocupaciones por lo que podría también pasar en México. Pero primero veamos el caso de Venezuela. En Venezuela se vive una de las peores crisis de la historia que ha llevado ya a que prácticamente nadie quiera hacer negocios con ellos. Tanto es así que incluso China, uno de sus últimos aliados, como reporta la agencia internacional de noticias Reuters, había suspendido un acuerdo que anteriormente habrían llegado con China para pagar su enorme deuda. Este acuerdo se trataba de que Venezuela iba a dejar que empresas chinas explotaran su petróleo en territorio venezolano y se lo llevaran del país sin ningún costo. Pero esto ha llegado a su fin. La Corporación Nacional del Petróleo de China puso punto final en agosto a esta práctica por miedo a sanciones de Estados Unidos, ya que en agosto el gobierno de Trump congeló todos los bienes del gobierno de Venezuela. Esto estaría poniendo un fin a la única entrada de divisas del gobierno venezolano, lo que avisa de una posible crisis aún peor de la que ya hay en ese país. En Argentina, por otro lado, cada vez se ve una nueva crisis que va a ocurrir sin importar qué haga el gobierno, ya sea el actual de Mauricio Macri o el que gane las elecciones del 27 de octubre, que según las encuestas sería Alberto Fernández, ya que los mercados reaccionaron de una manera muy mala a las PASO que se llevaron a cabo el 11 de agosto en Argentina, donde el gobierno actual salió muy por debajo y en primer lugar estaba el izquierdista Alberto Fernández. Al día siguiente la moneda argentina, el peso argentino, se devaluó cerca del 30% y hasta hace pocos días la fuga de capitales en Argentina sumó en el mes de agosto un total de 5.909 millones de dólares. Este es el nivel más alto de fuga de capitales desde el 2003. Solo hay que recordar que de la región latinoamericana, Argentina es una de las principales economías, nada menos que la tercera más grande, solo detrás de Brasil y México. Por lo que pasa acá afectará sin duda al resto del continente. Esto lo vimos el 12 de agosto cuando la caída del peso fue tal que incluso arrastró a otras monedas consigo misma, como la fue el caso del real brasileño, el peso uruguayo, el peso chileno e incluso el peso mexicano. Otra alarma para la región latinoamericana es México, que en un segundo trimestre de 2019 apenas ha alcanzado un crecimiento de un 0.1%, el más bajo desde la crisis mundial de 2008 y alarmante porque está cerca de una recesión técnica. Esto es debido a la poca seguridad jurídica que los empresarios están viendo bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien habría cancelado la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, algo que claramente no mandó un buen mensaje a los empresarios de este país a los extranjeros. Y en cuarto y último lugar está el nuevo posible conflicto en Medio Oriente, más específicamente con Irán. Las tensiones de esta parte del mundo con el resto de Occidente cada vez son más claras. Esto ha empezado ya que Irán tiene un programa nuclear que se niega a abandonar, y como este país ha sido muy hostil contra Occidente, básicamente todos los países de Europa, la Unión Europea y Estados Unidos han puesto duras sanciones a la economía de este país con el fin de que abandone este programa. Esto está llevando al país a tener una caída económica enorme e Irán se ha vuelto más hostil hacia Occidente. Irán es uno de los principales productores de petróleo y está rodeado por países productores, y básicamente ellos tienen el control sobre este pedazo del mundo, en el estrecho de Hormuz, donde pasa el 33% del petróleo que se produce a nivel mundial, que sale de países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Irán dice que quiere que las sanciones contra su país sean levantadas, o ellos bloquearán el estrecho de Hormuz. De esto ocurrir, un tercio del petróleo en el mundo no tendría por dónde salir o tendría que salir por otro lado, haciéndolo más caro. Esto aumentaría el precio del petróleo, causando un impacto más fuerte a la, como ya vimos, muy debilitada economía mundial. Pero hay otro componente y es el conflicto bélico que podría producirse con Irán, más específicamente porque en los últimos días Arabia Saudita y Estados Unidos afirman que Irán atacó a los principales yacimientos de petróleo en Arabia Saudita por medio de drones, lo que ha causado ya un aumento significativo en el precio del petróleo, aunque para controlar esto Donald Trump ya ha girado la orden de usar las reservas de petróleo de Estados Unidos. Pero acá la preocupación ya deja de ser el precio del petróleo, sino un posible conflicto en esta zona del mundo y principalmente entre dos países de los principales productores de petróleo en el mundo, como lo son Irán y Arabia Saudita, que no sabemos qué consecuencias traería. Para echarle más
más leña al fuego, Donald Trump ha dicho ya que mandará tropas hacia Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para estar listos en caso de cualquier evento. ¿Y tú crees que habrá crisis o crees que solo es ruido pero al final no ocurrirá nada? Déjame lo que crees en la encuesta de la esquina superior derecha. Recuerda que ya tengo redes sociales, me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links para mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.